Bendiga. Quiero también, antes de comenzar, pues ya nuestro hermano Daniel oró por la predicación, pero quisiera orar y pedirle al Señor en favor de nuestro hermano David Villalobos, que en ese momento está siendo trasladado o cambiado de clínica. Él ha venido los últimos 5 o 6 días, ha estado en la clínica San Ignacio. Bueno, eso es una buena señal de que sabemos y estamos pendientes de nuestro hermano. Tiene una afección pulmonar y tiene un tema de unos líquidos también en el pulmón, así que pues debido a que la clínica también está como muy llena de gente, han decidido trasladarlo. Uno de pues los casi miembros de la iglesia, uno de nuestros hermanos, Carlos, pues lo enviamos a que nos ayudara como comisionado porque necesitaba que alguien firmara el traslado y creo que también tiene que acompañarlo, así que vamos a orar por él para que el Señor le dote de fortaleza y paciencia en medio de la aflicción que implica la enfermedad. Creo que a ninguno de nosotros le gusta enfermarse, ¿cierto? Y cuando son cosas a ese nivel y delicadas, pues afligen nuestra alma, así que también le envío un saludo a nuestro hermano si está escuchando, para que el Señor pues lo guarde y que sepa que sus hermanos oran por él. Padre, gracias, Señor, te ruego que guardes la vida de nuestro hermano David en medio de esta aflicción, que le recuerdes y le muestres de tu amor y que también dotes de sabiduría a Carlos que lo está apoyando, Señor, para que, Señor, este traslado pueda ser efectivo y que los médicos puedan ser dotados de tu sabiduría, Señor, para que puedan atenderlo de la mejor forma, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y nos recuerdas lo grande que es tu amor, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo Romanos capítulo 8, versículo 26. Y vamos a ir hasta el final. Dice la palabra del Señor: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por su palabra. Bendito el Señor. Esta es la palabra de Dios.
Hace algunos años había un programa televisivo cuando usted no podía repetir temporadas ni nada, que se llamaba Intervención en español, donde la familia preocupada de alguna persona o sus amigos cercanos lo sentaban y trataban de convencerlo de que tenía que ser ayudado para salir de alguna lamentable condición, ya sea que la persona estuviera en una situación de adicción a las drogas o al juego, o que la persona tuviera problemas financieros, o que tuviera algún otro tipo de situación de la que él por sí mismo no tenía cómo salir. Entonces su familia y las personas que lo amaban y que se preocupaban por él lo sentaban y le decían: mira, estás haciendo esto mal, te has vuelto esclavo de esto que estás haciendo, puedes perder tu familia, estamos angustiados. Y algunos venían a ayudarles también a hacer cosas que aparentemente ellos no podían hacer por sí mismos. Recuerdo mucho, en uno de los capítulos había una mujer que era acumuladora compulsiva. Había guardado casi todas sus posesiones desde que había tenido dinero para comprar algo. Así que toda su casa estaba llena de cosas que no tenían ya ninguna utilidad, pero ella las seguía guardando en algunos casos porque tenía un apego emocional. Entonces llegaban personas y decían: mira, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Vete 2 horas de tu casa. Y sacaban todas aquellas cosas y las botaban o las reciclaban o las regalaban, de manera que esta persona podía empezar a salir de esa situación. Ahora, nosotros vemos en la carta a los Romanos que Pablo ha estado hablando que el mayor problema de los hombres es que están bajo la condenación divina y que necesitamos ser rescatados de esa condición. Es decir, todos los hombres nacen con un veredicto de culpables a causa del pecado. Entonces, a ser rescatados del pecado y de la muerte, somos llevados o llamados a vivir en el Espíritu. Pero eso también viene a ser muestra de que Dios nos salvó para ser sus hijos. Es decir, al que Dios salva lo llama a vivir en el Espíritu, y al que vive en el Espíritu es porque es muestra de que pertenece a Dios. Es decir, que estos que viven en el Espíritu lo que están mostrando es que son hijos de Dios. Y son esos entonces los que han recibido una esperanza futura y maravillosa, una esperanza que nos hace reconocer que ninguna aflicción presente puede compararse con la gloria que ha de venir. Ahora, nos acercamos al final de este capítulo, en que principalmente nosotros somos llamados a vivir conforme al Espíritu y no a la carne. Y vemos ahora a Pablo afirmando algo más. Necesitamos intercesión divina para esto. Necesitamos intercesión divina para vivir en el Espíritu, porque es esa intervención o esa intercesión la que nos permite comprender el tipo de amor con el que hemos sido amados por Dios. Así que hoy, mis hermanos, mi deseo es que, aunque yo no soy una multitud, pero que ustedes que están sentados acá puedan ser convencidos de que ustedes necesitan la intervención divina. Necesitamos la intervención divina. Así que mi anhelo, que es igual al anhelo de Pablo para los romanos, no es otro, sino que reconozcamos esto. Hermanos, necesitamos la intercesión divina en nuestras vidas. He titulado este sermón La intercesión necesaria para vivir en el Espíritu, como parte de esta miniserie que hemos hecho, que se ha titulado Viviendo conforme al Espíritu. Y daré 3 razones que Pablo da por las cuales necesitamos intercesión divina. En primer lugar, necesitamos intercesión divina, versos 26 y 27, por nuestra debilidad de acercarnos, nuestra debilidad para acercarnos a Dios. En segundo lugar, versos 28 al 30, necesitamos intervención divina para entender y vivir en el propósito de Dios para nosotros. Y finalmente, necesitamos esa intercesión o esa intervención divina para comprender lo glorioso y lo seguro del amor de Dios. Así que en primer lugar, hermanos, necesitamos la intercesión y la intervención divina por causa a nuestra debilidad para acercarnos a Dios. Verso 26
De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La primera gran razón por la que necesitamos la intercesión divina en nuestra vida es porque nosotros somos incapaces de acercarnos a Dios en la manera adecuada. La oración no es otra cosa sino la manera como nosotros nos acercamos a Dios para presentar nuestras peticiones. Ahora, el gran problema que tenemos y que muchos hombres ni siquiera saben que tienen es que nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir a Dios, no sabemos acercarnos a Dios. Nuestro pecado y nuestra necedad hacen que sea difícil acercarnos a Dios con buenas peticiones. No sé si alguna vez usted ha estado frente a alguien que lo intimide tanto o que sea tan importante que usted piense muchas veces cómo se va a dirigir a esa persona. Y al final, cuando usted lo hace, muy posiblemente hace lo que usted creía que no tenía que hacer. Así somos nosotros. Queremos y necesitamos acercarnos a Dios, pero la Biblia dice que somos débiles y que no sabemos cómo hacerlo. Pero si hemos sido rescatados por Dios, si ahora nosotros andamos en el Espíritu, es precisamente el Espíritu que nos ayuda en esta debilidad. Hermanos, somos débiles en nuestra oración. No sabemos qué pedir, no sabemos cómo pedir. Necesitamos la intervención o la intercesión divina para acercarnos a Dios. Pero ¿por qué necesitamos la intervención para acercarnos a Dios? Si la gente dice que Dios es amor y efectivamente Dios es amor. El problema es que necesitamos la intervención divina para acercarnos a Él como hijos y que solamente en Cristo somos entonces librados de la condena del pecado para acercarnos como hijos. Es decir, si alguien no está en Cristo, por más elaborada que pueda ser una oración a Dios, lo que dice la Biblia es que no será escuchado por Dios. Y espero que tal vez usted no se moleste conmigo. Yo solo estoy transmitiendo cuál es el mensaje de la Biblia. No importa las obras que usted haga. La Biblia dice, si usted no está unido a Cristo, usted no va a ser escuchado por Él. Pero hoy es un día de buenas noticias también. Así que hoy usted va a poder venir a Él y entonces poder tener seguridad de ser escuchado por Él. Tenemos que ser librados de la condena para poder acercarnos como no culpables, para poder acercarnos como aquellos que pertenecemos a Dios. El asunto es que aún cuando hemos sido rescatados, aún siendo hijos, seguimos siendo débiles para orar de la manera correcta. No sé si usted alguna vez se ha acercado a Dios, ha orado y termina de orar y usted cree que casi que está llegando al tercer cielo y al final dice, acabo de orar por algo que tal vez no era bueno para mí. Necesitamos esa intervención divina. La buena noticia es que a pesar de nuestra debilidad, contamos a nuestro favor con la intervención o con la intercesión divina. La misma Trinidad, el Dios trinitario, está a nuestro favor. El Padre se presenta como aquel Dios dispuesto a escucharnos, como aquel que quiere salvar a los suyos, y por otro lado, tanto Cristo como el Espíritu Santo se presentan ahora como nuestros grandes intercesores. Eso es lo que habla Pablo en estos textos. Y dicho de paso, la Biblia dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y está a favor de los suyos, está a favor de nosotros. La intercesión divina entonces hace que nuestras oraciones sean acomodadas a la voluntad de Dios. Esa es la manera como el Espíritu Santo y Cristo interceden por nosotros delante del Padre. Hay dos intercesiones divinas que se hablan en este capítulo, en esta parte de Romanos. Por un lado, la del Espíritu Santo, que es una intercesión que se realiza en la tierra y que se realiza dentro de nosotros también para acercarnos a Dios, pero por otro lado la intercesión divina del Hijo de Dios en el cielo. Hebreos capítulo 7, verso 25 habla de esto y más adelante lo vamos a ver, que Él vive continuamente para interceder delante del trono de Dios. Esa intercesión divina de Cristo entonces se hace en el mismo trono de Dios. Y la intercesión del Espíritu se hace dentro de nosotros, es lo que nos lleva a clamar a Dios.
Y tristemente este texto, aunque es maravilloso y glorioso, es muchas veces mal interpretado, porque algunos creen que el gemido indecible se trata de algo que nosotros podemos hacer, movido por alguna fuerza o por lo que algunos consideran que vendría a ser el Espíritu Santo, para que digamos cosas que no entendemos. Era indecible, no pude entenderlo, entonces quiere decir que Dios lo escuchó bien. No, los gemidos indecibles son indecibles. Es decir, es la oración correcta que puede llegar delante del trono de Dios. Por ejemplo, un muchacho enamorado de una chica, ella no tiene ninguna intención de conocer al Señor, no tiene ninguna intención de congregarse, y este joven viene delante del Señor: oh Padre, por favor, ayúdame a conquistarla, para que al conquistarla después el tipo de amor que yo le puedo dar, le muestre lo bonito del Evangelio y ella venga a ser cristiana también. Ese es su gemido. Pero muy probablemente, si usted pertenece al Señor, lo que el Espíritu Santo tal vez está llevando delante del trono de Dios es: Padre, sácala corriendo. No le conviene a este muchacho, te va a apartar, lo va a apartar de ti, lo va a hacer caer en pecado, ¿no? Así que, hermanos, somos débiles para orar, pero tenemos la intercesión divina del Espíritu Santo y de Cristo a favor de nosotros. Ahora, ninguna de las personas de la Trinidad entonces viene a ser intercesor a favor de nosotros en nuestra necedad. No es que el Espíritu Santo venga a tratar de convencer a Dios. Recuerdo cuando era joven y más joven y trataba de pedir algún permiso que yo sabía que mis padres no iban a conceder, ¿no? Yo enviaba a mi emisaria, ¿no? Mi hermana mayor, ¿no? Y ella entonces hacía una labor de inteligencia por unos 2 o 3 días antes del fin de semana para empezar a abonar el terreno. El Espíritu Santo no es ese tipo de intercesor que nos ayuda en nuestra necedad. Él va a ayudar o va a interceder delante de Dios para que nosotros seamos traídos a Él. El asunto también es que dice que Él intercede, dice verso 26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Dice: aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos. Es decir, esa intercesión del Espíritu de Dios se lleva delante del Padre a favor de aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que son santos. No santos porque tienen una perfección en sí mismos, sino santos porque ahora han sido unidos a Cristo. Por eso todos los cristianos son santos. Nosotros no estamos rogando que nos beatifiquen o que se nos pueda pintar con una... No, somos santos posicionalmente porque estamos unidos a Cristo a pesar de nosotros. Amén. Hermanos, necesitamos la intercesión divina en nuestras vidas para que nuestras oraciones lleguen a Dios de una manera que se conformen al plan de Dios y no a los deseos o motivaciones pecaminosas de nuestro corazón. Pero en segundo lugar, necesitamos intercesión divina para entender y vivir en el propósito de Dios para nosotros. Verso 28. Es un verso maravilloso. Yo creo que si usted se sabe pocos versos en la Biblia, seguro se sabe este. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas que cooperan o ayudan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. La mayoría de veces, hermanos, entendemos algunas circunstancias en nuestra vida como negativas, porque no las vemos a la luz del propósito de Dios, sino que las filtramos según el propósito que creemos que tiene nuestra vida o que nosotros hemos tratado de trazar para nuestra vida. Por ejemplo, si creemos que el propósito de nuestra vida es ser felices, todo lo que no esté alineado a ese propósito, entonces va a ser visto como algo malo. Si creemos que el propósito de nuestra vida es tener una vida de lujos, de reconocimiento, ir por la calle y que la gente quiera tomarse fotos conmigo, todo lo que no esté en línea con ese propósito será visto como malo. Si creemos que el propósito de nuestras vidas es tener una vida sin dolor,
Todo lo que sea doloroso será visto como malo, y entonces muchas circunstancias vienen a robarnos la paz, vienen a traernos amargura o vienen a traernos ansiedad porque salen del propósito que creemos que está establecido para nuestras vidas. El asunto es, mis hermanos y aquellos que nos visitan hoy, que separados de Cristo, ningún hombre puede entender el verdadero y el más sublime propósito que hay para su vida. Así que hoy es un día para conocer cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿No les parece eso algo sublime, maravilloso? Hermanos, Pablo habla a los romanos del gran propósito de Dios para sus vidas, que es el gran propósito también para nuestras vidas. Este propósito no es otro sino ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quería saber el propósito de su vida? Tal vez usted se levantó hoy. ¿Por qué me levanté hoy? ¿Para qué sirve todo lo que estoy haciendo? Por lo que vivo. Hermano, el propósito de su vida tal vez no es ninguno de los que usted piensa. Es ser hecho conforme a la imagen de Dios. Desde el inicio de la revelación de la Escritura, Génesis, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y que al multiplicarse el hombre, Adán y Eva, lo que iban a hacer es que esa imagen de Dios poblara toda la tierra. El asunto es que el pecado entró al mundo y ese propósito entonces ya no pudo ser cumplido por medio de Adán y Eva, porque entonces ahora lo que se iba a propagar era una imagen de Dios, pero afectada por el pecado. Pero el propósito no fue frustrado. Dios poblaría la tierra con su imagen por medio del segundo Adán, es decir, por medio de Jesucristo. Por eso ahora nosotros en Él somos conformados a la imagen de Dios. Hermanos, Cristo vino para salvarnos y cuando somos unidos a Él y al venir a ser hijos de Dios, ahora comenzamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Es decir, somos salvados para comenzar a ser santificados. ¿Y qué es la santificación? Sino comenzar a ser más como Jesús. Es decir, la santificación es cuando Dios comienza a quitar de nuestra vida algo que no debe estar a la luz de que ahora somos uno con Cristo. Somos ahora conformados a esa imagen. Ese es el propósito de nuestra salvación. El propósito de nuestra salvación es ser más como su Hijo. Todo lo que Dios obra entonces en nuestra vida va a estar alineado no siempre al propósito que usted creía tener, sino alineado al propósito que Dios tiene con usted. Entonces, a la luz de ese propósito, Pablo hace una de las afirmaciones más esperanzadoras, más hermosas y más maravillosas que podamos encontrar y que el cristiano debe guardar en su corazón. Y es que para los que aman a Dios, todas las cosas, escúcheme bien, todas las cosas cooperan para bien. Esta es una promesa gloriosa. No importa lo que suceda, no importa lo que venga a nuestras vidas, todo va a cooperar para nuestro bien. Así que si ese es el gran propósito de nuestras vidas, es decir, ser más como Cristo, y si esa es la voluntad de Dios, y si Dios gobierna sobre todas las cosas, entonces podemos abrazar con gozo esa verdad, y es que todo lo que vivimos nos ayudará para bien. Y quiero explicar esto un poco más, porque aún las cosas que puedan escapar de nuestro entendimiento, aquellas que van en contra de nuestros deseos, también van a cooperar para bien si usted pertenece al Señor. Si todo ayuda entonces para nuestro bien, ninguna circunstancia carecerá de sentido o propósito. ¿No ha vivido alguna circunstancia que usted dice, yo no logro entender para qué Dios hace esto? No logro discernir, no logro comprender qué propósito tiene esto, qué propósito tiene este dolor, qué propósito tiene esta aflicción, qué propósito tiene esta lucha con el pecado, qué propósito tiene esto en mi vida. Dios no nos lleva entonces a una vida sin dolor, pero en su propósito lo que hace Dios es darle sentido al dolor.
Es decir, Él está obrando algo aún a pesar de que atravesemos una circunstancia dolorosa. Hermanos, y sí, esto no es el evangelio de la prosperidad que se predica en muchas iglesias. Porque en algunos lugares dicen, si tú eres del Señor, no vas a tener sufrimiento. Pablo entonces no hubiera sido cristiano, ¿cierto? Probaremos la muerte de los que amamos, sí. Vamos a atravesar por muertes dolorosas. Y le doy una noticia, usted también atravesará por la muerte, probará la muerte. Pero entonces aún en la muerte encontraremos que hay un propósito glorioso y es, en el caso de nosotros, que la muerte será la entrada para ver a nuestro Señor. Eso es algo maravilloso. Dios no promete una vida de prosperidad permanente, porque ese no es el propósito de nuestra vida. Es decir, que aun cuando atravesamos circunstancias que traen escasez en lo material, podemos entender que hay un propósito. Pero pastor, ¿qué propósito puede haber que yo esté? Hermano, pueden haber muchos propósitos, que usted busque a Dios más, porque seguro cuando estamos atravesando por la escasez, ahí sí somos más piadosos para orar, ¿no? Pero también hay otro propósito en que la iglesia del Señor busca maneras en cómo servir, en cómo ayudar a los hermanos que están en necesidad. El Señor nos lleva también a depender más de Él o a veces nos lleva a ajustar tuercas para que nosotros podamos usar mejor las cosas que tenemos. Muchas veces la escasez viene por necedad en la toma de decisiones, ¿no? Necedad. Pero también cuando venga la prosperidad, obrará para bien. Cuando la prosperidad, fruto de nuestra labor y de la bendición del Señor, llegue a nuestra vida, debemos entender que tiene un propósito mayor simplemente que poder acceder a un mejor estilo de vida. Esa prosperidad debe venir entonces para generar que nosotros podamos darle la gloria a Dios y seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. La generosidad entonces en la abundancia o en la escasez nos forma más a la imagen del Señor. Algunos dicen, pero es que yo sería generoso si tuviera, pero pastor no tengo. Hermano, tenemos que ser fieles en lo poco, porque Cristo fue generoso y aún habla de esta viuda que dio todo lo que tenía. Es decir, la generosidad nos forma para ser más como Él. Pero bueno, tal vez usted diga, bueno pastor, no, yo no estoy viviendo ni escasez, yo no estoy viviendo ni abundancia, yo no estoy viviendo algo doloroso, yo no estoy... Bueno, hermano, toda circunstancia, la que se me haya escapado, toda circunstancia tiene un propósito eterno. Por eso las aflicciones del presente no pueden ser comparadas con la gloria venidera. Y ahora también aclaro esto, porque a veces podemos tener un mal entendimiento. Algunos tal vez pensarán, bueno, entonces si Dios tiene un propósito y si la vida no está libre de aflicción, entonces tal vez la vida cristiana se trate de aflicción y de dolor. Hermano, no es así. La vida cristiana no se trata acerca de aflicción, de hecho la vida cristiana se trata de gozo, pero es un gozo que a veces viene a través de la dificultad o en medio de la dificultad, porque es un gozo indestructible, es un gozo de estar en Cristo y de no solo atravesar cualquier circunstancia unido a Él, sino que también atravesamos esas circunstancias sabiendo que al final de la prueba vendremos a ser más como nuestro Salvador. Pero esto, hermano, también es una promesa condicional. No es una promesa para todos los hombres, es una promesa para los que aman a Dios. Es decir, no es una promesa para que usted salga a evangelizar, ¿no? Y le diga, ven, mira, todo te ayuda bien, sí, todo va a ayudarte bien, ¿no? Usted tiene que completar la frase, ¿no? Todo ayuda bien para los que aman a Dios. Así que nuestra labor en el evangelismo primeramente es mostrar lo glorioso de Cristo para que todos los hombres vengan a amar a Dios. Es una promesa para los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Esto es una promesa que es para los que le pertenecen al Señor. Y la pregunta entonces sería, ¿ama usted a Dios? Usted que está sentado allí escuchándome, que tal vez estaba pensando en mil cosas antes de entrar a la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿ama usted a Dios? ¿Refleja su vida que usted ama a Dios? ¿No? ¿Ha sido usted llamado a la salvación? ¿Cómo está seguro de que usted ha recibido esa salvación? ¿Su vida refleja esto? ¿Vive conforme al Espíritu?
Anhela todo lo que lo lleva a conocer más al Salvador. Anhela poder orar, anhela poder leer la palabra, anhela a la congregación de los santos. Hermanos, necesitamos la intervención divina en nuestras vidas para entender y vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros. Si Dios no interviene, usted no va a poder entender que todas las cosas le ayudan a bien. Es un milagro cuando atravesamos la aflicción y seguimos esperanzados en el Señor y sabemos que todo ayuda bien. Eso es un milagro. Eso es una obra maravillosa y poderosa que solamente Dios puede hacer en los hombres. Es liberador entonces entender cuál es el propósito de nuestra vida. Porque el mundo nos da tantas ideas falsas del propósito de la vida que nos amargamos cuando no estamos viviendo de acuerdo a ese propósito. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque de lo que alimentemos nuestra mente, nuestro corazón se va a informar. Si usted todo el tiempo está leyendo revistas de celebridades, de vida de lujo, del último vestido, usted se va a amargar porque usted no va a tener esa vida. Y el asunto es que se va a amargar por algo que realmente Dios dice que no debería ser importante para usted. Interesante, ¿no? A veces nos amargamos por cosas que ni siquiera Dios ha establecido como el propósito de nuestra vida. Así que deberíamos preguntarnos cómo aquellas cosas que deseamos nos hacen más como Cristo. ¿Cómo casarme? Si estoy deseando casarme, ¿cómo casarme me puede hacer más como Cristo? ¿Cómo el nuevo trabajo que quiero tomar o la nueva decisión en cuanto a lo académico me puede hacer más como mi Señor? ¿Cómo puedo ser más como Cristo si estoy aceptando un nuevo trabajo que tal vez traerá mayores recursos a mi vida? ¿Cómo eso me va a hacer más conforme a la imagen de Cristo? ¿Cómo iniciar un proyecto? ¿Cómo emprender algo puede ayudarme a ser más como Cristo? Hermanos, el propósito de Dios es el que debe filtrar nuestras decisiones. Y yo pregunto, ¿qué es lo que tienes en cuenta cuando tomas una decisión importante? Algunos dicen, no, pastor, es que salió la oportunidad y la tomé. Porque pues tenemos que arrebatar y tenemos que decir. Los cristianos no nos movemos por emociones, ni nos movemos como respuesta a circunstancias, sino que oramos, pedimos consejos si la situación o la decisión es más allá de lo que nosotros podamos tener con claridad. ¿Cómo usted toma decisiones importantes? Y ahora en noviembre vamos a hacer una serie solamente de toma de decisiones a la luz de la Biblia. Verso 29, ahora también Pablo explica la manera como la salvación opera en nosotros, la manera como Dios nos trajo para cumplir su propósito. Esto es lo que algunos teólogos han llamado la cadena de oro de la salvación. Aquellos que serán conformados a la imagen del Hijo, primero fueron conocidos por Dios antes. Dios, si usted le pertenece a Él, la Biblia dice que Dios lo conoció antes incluso de que usted naciera. Ahora, no es que usted exista de manera eterna, porque el único eterno es Dios. No es que haya una preexistencia de nosotros, sino que Dios, antes de crearnos aún, había pensado en nosotros. Él había establecido nuestra vida aún antes de que hubiéramos nosotros nacido. Fuimos conocidos antes por Él y fuimos amados incluso antes de la fundación del mundo. Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés, decía que alguna vez le preguntaron y él decía, a mí me parece maravilloso que Dios me haya llamado antes de la fundación del mundo, porque si Él hubiera esperado a que yo naciera y a que yo viviera para amarme, no lo hubiera hecho. El Señor nos ama antes, nos conoce antes de nacer, ¿no? Y aquellos que son conocidos por Dios fueron predestinados para ser de Él. Y esto es una enseñanza misteriosa. Es una enseñanza incomprensible. Dios nos predestinó para ser suyos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que nosotros viniéramos a ser de Él. Ahora, ¿cómo opera esa predestinación, pastor? ¿Qué es primero, mi decisión o la... Hay dos cosas. Dios es soberano cuando nos salva, nosotros somos responsables, es decir, Él obra antes de la fundación del mundo, pero como resultado a eso, nosotros venimos a Él. Hay doctrinas misteriosas en la Biblia, gloriosas, que abrazamos solamente por el hecho de que Dios lo dijo, la Trinidad. ¿Quién acá puede explicarla detalladamente? Nadie.
Y espero que ninguno lo intente porque podría caer en herejías terribles, ¿no? No la entendemos a totalidad porque nuestra mente es limitada. Pero la creemos porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús es Dios. La Biblia dice que Dios el Padre es Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Creemos eso y lo abrazamos con gozo. Aquellos predestinados para salvación entonces serán hechos conforme a la imagen de su Hijo y serán llamados para venir a Él. Es decir, Dios a los que escoge, a los que salva, los llama. ¿Cómo los llama, pastor? Por medio de la predicación del Evangelio, ¿no? Dios llama a los que quiere salvar. Y la manera como los llama es entonces esta predicación. Pastor, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le predicamos a todos o solo a los que Dios escogió? No sabemos a quién escogió, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos predicar a todos los hombres para ver quiénes van a responder conforme al llamado, conforme al preconocimiento, conforme a la elección de Dios. Predicamos a todos los hombres para saber quiénes pertenecen a la familia de Dios. La elección se va a manifestar entonces en que estos hombres van a ser llamados y ese llamado es eficaz. Aquellos que han sido escogidos entonces vendrán. Esto es descanso para la labor en el reino de Dios. Yo recuerdo alguna vez que cuando empecé en mi fe, en la fe cristiana, y yo asistía a una iglesia que no entendía esto, ponían cargas pesadas, ¿no? Vamos a salir hoy a evangelizar. Tienen que traer 30 nombres en un papel de personas que hayan sido salvas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien puede saber quién ha sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz? Sí, usted puede tal vez guiar a alguien en una oración, que por cierto no va a salvar a nadie, pero usted puede guiar a alguien a orar y no quiere decir eso, que esa persona haya sido convertida en ese momento. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa obra depende del Señor, eso quita un peso de nuestros hombros, un peso que nos debe llevar a ser más diligentes. No es que, como voy a predicar y la obra es de Dios, eso por ahí 15 minutos antes de subirme, anoto rápidamente, no. Porque sé que Dios usa su palabra para llamarlos, es que yo debo buscar ser diligente en prepararme para proclamar las verdades de Dios. Y aquellos que son predestinados y llamados serán justificados, es decir, salvados por Dios. Todo hombre que estaba condenado en delitos y pecados debe ser llamado al arrepentimiento y a la fe. Y aquellos que han sido escogidos van a venir. Vendrán al Señor y serán justificados solamente por la fe. Es decir, nuestro estado legal cambia. Ya no soy culpable, ya no hay condenación. Ahora estoy unido al que es santo, al inocente, ¿no? Pero esos predestinados, llamados y justificados también son glorificados, ¿no? Y es interesante porque Pablo no habla, aunque la glorificación, digamos, la consumación de esa glorificación es un evento futuro, Pablo lo habla como si ya hubiera sucedido. Es decir, Él los glorificó, no dice los glorificará, ¿no? Y esto es maravilloso. Porque sí, y David predicaba esto el domingo pasado, tenemos una esperanza futura, resucitaremos de los muertos, seremos hechos a la imagen de Cristo en nuestros cuerpos, pero a pesar de que eso sea futuro, Dios lo declara como algo tan certero como que puede hablarlo en tiempo pasado. La glorificación está atada a la elección. El que es escogido, el que es traído, será glorificado sin duda alguna. Y qué gran esperanza, hermanos, que tendremos un cuerpo como aquel cuerpo de Cristo cuando resucitó entre los muertos. Ya no seremos afectados por la enfermedad. La muerte será un recuerdo, pero aún más hermoso también es que nuestros cuerpos ya no podrán pecar. Eso es maravilloso, porque la lucha contra el pecado es tan difícil. Y cuando caemos y cuando somos afligidos por el peso de nuestra carne, nos sentimos tan mal delante del Señor, que pensar en ese futuro glorioso y maravilloso debería dar descanso y debería dar gran esperanza a nuestra alma. O yo no sé, pero al menos eso me pasa a mí. Cuando peco delante del Señor hay aflicción. Y yo digo, Señor, me levanto otra vez, sigo adelante, porque tengo la esperanza en que habrá un día donde te mire cara a cara y ya no estaré manchado ni afectado por la inmundicia. Hermanos, necesitamos la intervención divina en nuestras vidas para poder entender el propósito de Dios y vivir a la luz de ese propósito en la tierra.
Pero esto no solo nos hace entender su propósito, sino que debe llevarnos a tener una actitud concreta o específica en la manera como vivimos. Necesitamos la intervención divina para comprender lo glorioso y lo seguro que es el amor de Dios. Verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pablo termina este capítulo de una manera similar a como lo inicia. Él comienza diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y comienza a hacerse ahora unas preguntas retóricas, ¿no? Que buscan entonces hacer reflexionar a los hermanos en Roma, pero también hacernos reflexionar a nosotros en relación a cómo deberíamos responder a la luz de esas verdades. Y lo primero que él afirma es que si todo esto es verdad, si todo lo que él ha venido hablando en el capítulo 8 es verdad, entonces no podemos decir otra cosa, sino que Dios está a favor nuestro. Esa es otra forma de definir el cristiano. El cristiano es aquel hombre que tiene la seguridad de que Dios está a su favor. No porque lo merezca, no porque sea perfecto, sino simplemente porque se sabe como alguien que Dios ha amado. Dios está a nuestro favor, hermanos. Si usted le pertenece a Él, usted puede tener la seguridad de que Dios está a favor suyo. La Trinidad misma está a nuestro favor. El Padre dispuesto a escucharnos, el Hijo intercediendo a nuestro favor, el Espíritu de Dios con los gemidos indecibles. ¿Quién podría estar entonces contra nosotros? Si Él es con nosotros, ¿quién podría estar en nuestra contra? Si Dios mismo nos ha perdonado dando a su propio Hijo, ¿qué podría hacernos falta? ¿Qué podría hacernos falta? Hermano, muchas veces nuestras circunstancias y nuestro corazón puede llevarnos a ver a Dios de una manera equivocada. Podemos ver a Dios a veces como si fuera un padre injusto cuando atravesamos dificultades o cuando aquello que atravesamos no es lo que queremos, ¿no? Señor, pero ¿por qué no me has dado esto? Señor, yo creo que como que tú no me amas tanto. Señor, tu amor ha menguado. Señor, antes yo sentía que me amabas más porque yo oraba y pedía algo y yo creía que tú me lo estabas dando, Señor, pero ahora no. Parece que mis oraciones ya como que no pasan ni siquiera del techo, ¿no? Señor, ya no me estás amando como antes. ¿Qué estoy haciendo? De pronto estoy haciendo algo mal. De pronto es porque estoy llegando tarde a culto todos los domingos. Señor, ¿qué está pasando? Bueno, hay que llegar temprano a culto todos los domingos. Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿No? Cuando un padre no deja que su bebé se acerque al lugar donde guarda los jabones para lavar la ropa y el cloro, y su hija quiere ir ahí, o su hijo quiere correr y agarrar todo y como hacen los bebés, metérselo todo a la boca, y el padre le dice, no. El hijo puede estar pensando, mi padre es perverso. Esos frascos se ven tan hermosos, tienen unos colores tan llamativos. Y ya aprendí a destapar cosas y ahora él no me quiere dejar experimentar hacer estas cosas. ¿Está siendo el padre perverso con su hijo? ¿Está limitando su libertad y el libre desarrollo de su personalidad? No. Está guardando su vida. Está mostrando que realmente lo ama. Hermano, las circunstancias no deben llevarnos a juzgar a Dios. La cruz es la que revela quién es Él y su inmenso amor por nosotros.
Es la cruz entonces la que debe darnos seguridad de que Dios nos dará todas las cosas si nos ha dado a Cristo. ¿No tenemos acaso ya todo en Él? Ahora, esto todo también es todo. Es decir, la Biblia dice que a los suyos Él les dará lo que necesiten aún en el camino por esta tierra. Pero tal vez usted dirá, no, es que yo necesito un Ferrari. No, eso no lo necesita. Por eso si Dios no se lo da, no es que Dios sea un justo. Yo estoy seguro, hermanos, que a los creyentes, la Biblia dice, y yo lo he visto, no le faltará pan. Eso es lo que necesitamos al final para sobrevivir. No podemos decir que Dios es injusto porque no quiere complacernos con los caprichos o los lujos que no necesitamos. Y si su vida empieza a depender de eso, entonces usted va a ser amargado y acusar a Dios de que no es un buen padre. Ahora, ¿está mal entonces desear algo mejor? No está mal en ninguna manera. Pero si usted pone su esperanza en eso y su identidad en eso, entonces usted se va a amargar. Verso 33, Pablo vuelve ahora al problema de la acusación o condenación con el que inicia el capítulo. Y su respuesta es que si Jesús se dio por nosotros y resucitó, entonces nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Escúcheme, nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Si Cristo nos ha justificado, pero también es el que intercede por nosotros a la diestra de Dios, si somos declarados justos delante de Dios a causa de Cristo, no hay otro tribunal al cual se pueda apelar. Hermano, si usted ha sido rescatado por Dios, lo que dice la Biblia es que usted ha sido justificado en Él. Usted ha sido declarado justo. Pastor, pero yo pequé ayer, tuve un mal pensamiento, hice esto, hice lo otro. Bueno, se arrepintió, buscó al Señor. Usted puede gozarse en que usted ha sido perdonado. Y aun cuando usted peque, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El diablo va a tratar de acusarlo y apelar, pero hermano, no hay una corte más allá de la corte de los cielos. No hay un estrado legal más alto que el estrado legal del trono de Dios. Es decir, y si en ese trono fuimos declarados justos, ¿quién podrá decir lo contrario? Y es tremendo como el diablo trata de atacarnos, porque cuando pecamos viene a acusarnos, ¿no? Bueno, ¿y tú no que eres cristiano? Es más, hasta reformado eres, ¿no? ¿No se supone que no deberías pecar? ¿Por qué estás haciendo esto? Sí, debe haber dolor en nuestro corazón cuando pecamos, debe haber tristeza. Pero por encima de eso debe haber esperanza y seguridad de que Él dijo que somos suyos. Hebreos 7, verso 23. Los sacerdotes anteriores, 7, 23 al 25, sí, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es precioso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si nosotros llegamos a creer que la salvación que nos da Dios es algo que hoy tenemos, mañana perdemos, pasado mañana ganamos otra vez, la otra semana volvemos a perderla, nosotros no hemos entendido de qué se trata la Escritura. Porque si Cristo vive todos los días para interceder por nosotros, ¿quién puede arrancarnos de la mano de nuestro Señor? Nada ni nadie. Si somos declarados justos delante de Él, ¿cómo eso podría cambiar? Si Cristo todos los días está delante del Padre mostrando sus heridas y diciendo, este es mío, me pertenece, Padre, yo sé que pecó, pero ha venido a mí nuevamente en arrepentimiento y yo derramé mi sangre por Él. Hermanos, tenemos una salvación segura. Dios nos ha escogido, nos ha llamado suyos, nos ha salvado para ser sus hijos, para que vivamos en el Espíritu y nos ha dado una promesa certera de glorificación futura. Pero además de eso, Él intercede por nosotros de manera que podamos ser preservados en nuestra fe. Ahora, la pregunta es, que muchos se hacen, ¿esa seguridad no nos llevaría a pecar? Pastor, tenga cuidado, porque va a decir que la salvación no se pierde. Toda la iglesia va a empezar a pecar. No debería suceder eso, de ninguna manera. Si alguien que entiende esto, si alguien que escucha de la salvación segura de Dios es llevado a pecar porque cree que ya es salvo, entonces no ha entendido el Evangelio. Si usted dice, bueno, como mi salvación es segura y nada me aparta de Dios,
Pues yo puedo, Señor, dame una canita, ¿no? ¿No? ¿O muchas? No. Esto debería más bien llevarme a querer agradar a mi Señor. ¿Cómo deberíamos ver esto sino como una razón maravillosa para amar más al Señor? Alguna vez escuché que alguien en sus votos matrimoniales, un hombre, ahí frente a multitud de testigos prometiéndole amor a su futura esposa, le decía: mira, yo te amo tanto que si tú llegas a serme infiel, yo te voy a seguir amando, te voy a perdonar y voy a llegar hasta el final contigo. Tremendo, ¿no? ¿Imagina usted escuchar esa declaración? Mujeres, que un hombre en el altar les diga este tipo de cosas. Ahora, ¿qué debería hacer entonces esta mujer? ¿Buscar alternativas para ser infiel? ¿Buscar hombres que la miren un poco más de lo común para entonces entregarse a tener una noche de pasión con ellos porque su esposo la va a perdonar? No. Debería llevarla esa promesa más bien a buscar amar a ese hombre como nada en esta tierra. Debería llevarla a dar un amor profundo y un deseo de respetarle y de serle fiel en todas las cosas. Hermanos, Dios ha prometido amar a una esposa infiel a pesar de todas las cosas. Y eso nos estalla la cabeza. Un amor indestructible y perfecto debe llevarnos a responder con el mejor amor que podamos darle al Señor. Hermanos, la gran razón para vivir en el Espíritu es el gran amor que hemos recibido de parte de Dios. Aquí es donde encontramos la motivación del gran mandato del capítulo: vivir en el Espíritu y no en la carne. La motivación de esto es el amor que hemos recibido de parte de Dios. Ahora la pregunta es nuevamente: ¿cómo respondes tú a la seguridad de salvación? ¿Cómo respondes tú cuando entiendes el tipo de amor que Dios te ha dado si estás en Cristo? ¿Cómo debes responder sino buscando agradarlo constantemente y buscando ser santo para Él? Pablo finalmente termina en los últimos versos meditando sobre el gran amor, y Pablo se antepone a cualquier objeción que pueda haber. Tal vez usted pudiera preguntarse: pero esto es demasiado maravilloso para ser verdad. Sí, hermano, porque es un amor que viene directamente de Dios. Alguien tal vez podría decir: ¿será posible que nada nos va a separar de ese amor? ¿Será verdad que nuestra salvación es tan segura? Pastor, usted tiene que estar equivocado. ¿Qué tal si yo asesino a alguien equivocadamente? No me condenaría a Dios, hermano. Dios perdona los pecados. Y si nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe y somos de Él, Él nos va a perdonar. No es un aliciente, no es una puerta para entrar a una vida de pecado, no. Es para gozarnos en el amor que hemos recibido. Ahora Pablo pone una serie de circunstancias extremas por las que puede atravesar el cristiano con la certeza de que ninguna lo va a poder separar de su Señor. Es más, son esas circunstancias extremas lo que hace que el creyente se pueda ver a sí mismo como poseedor de un amor que es súper invencible, más que vencedor, súper invencible. Tribulación o angustia, calamidades, tristeza extrema, ¿me podrán separar del amor de Dios? No. Pero de pronto persecución, hambre, desnudez, ser amenazado por el Evangelio, ¿no? Dificultades en la vida y en las cosas materiales, ¿podrán separarme del amor de Dios? No. Bueno, pastor, tal vez peligro de espada. Si mi vida está en peligro, no. Nada de eso puede separarnos del amor de Dios. Esas circunstancias son las que llevan a veces a los hombres a sufrir y a ser presa de la ansiedad. De pronto, la ansiedad por pasar por una calamidad, la ansiedad de caer en una crisis económica, la ansiedad por la muerte. Hermano, nada de eso tiene el poder de apartarnos del Señor. En nada seremos separados de Dios, sino que somos más que vencedores. La razón, por medio de aquel que nos amó. Y ser más que vencedores es algo glorioso. No es solo que atravesemos toda circunstancia de la mano de Dios, aún las más difíciles, sino que atravesamos por eso y aún sabemos
que eso que es nefasto, que derrumbaría a todos los hombres, que traería al piso a cualquier hombre, aunque tuviera mucho dinero, posesiones o fama, aún eso que yo atravieso va a obrar para mi bien. Eso es ser más que vencedor en el Señor. Las providencias obran a nuestro favor. José siendo vendido en Egipto, llegando a la cárcel por una acusación injusta, y aparte el que tiene poder para interceder por él se olvida de él un par de años. El Señor salvando a su pueblo. Cristo como inocente y como justo, siendo llevado a la cruz por hombres pecadores, una multitud incontable como las estrellas del mar llegando a adorarlo. La muerte tal vez, la muerte de Cristo, la entrada para volver al trono de su gloria. Pero Pablo dice, de pronto alguien piensa en algo diferente a esto. Y entonces dice, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni los gobiernos de este mundo, ni las fuerzas espirituales que tal vez desconocemos y que obran, las fuerzas satánicas tampoco podrán separarnos del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos la intervención divina para comprender lo glorioso del amor de Dios. El asunto es que somos débiles. Por nosotros mismos no podríamos creer en que Dios nos ame de esa manera. Hace 2-3 años, durante la pandemia, nosotros fuimos, algunas de los miembros de nuestra iglesia fuimos hogares sustitutos de algunos niños. Y una de las situaciones que vivíamos con esos niños es que a pesar de tener una férrea determinación en amarlos y en mostrarles nuestro amor, ellos seguían con una rebeldía inexplicable y casi sobrenatural. Sus comportamientos eran incomprensibles. No sabíamos qué hacer, muchos de nosotros. Hasta que algunos de los profesionales en trauma y en cuidado de los vulnerables nos enseñaron que los niños que han sufrido abandono tienen dificultad para creer que alguien pueda amarlos y que alguien pueda permanecer con ellos sin abandonarlos. Lo que hacen entonces es que muestran rebeldía como una manera de probar lo genuino del amor que uno tiene por ellos. Hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando vinimos al Evangelio, a veces somos como estos niños. Entendemos, escuchamos del amor de Dios, pero de alguna manera nuestro corazón rebelde se opone aún. Nuestro pecado remanente se rebela contra Dios. Hacemos lo malo, como si quisiéramos poner a prueba el amor de Dios. Tomamos decisiones necias, movidas por motivaciones pecaminosas o buscando aceptación de hombres, buscando ser amados, porque olvidamos el gran amor de Dios que hemos recibido. Hermanos, el amor de Dios es indestructible, es majestuoso, es glorioso. Nada puede apartarnos de ese amor. Ha sido ganado por Cristo en su muerte y su resurrección, pero también es asegurado día a día por medio de su intercesión. Hemos sido amados por Dios. No podemos seguir viviendo como abandonados. No podemos seguir viviendo como si quisiéramos poner a prueba a Dios en cuanto a su amor. No podemos seguir viviendo como si no perteneciéramos a Él. Esto debería llevarnos a anhelar con profundidad nuestro corazón y determinación, querer vivir en el Espíritu, saber que fuimos amados de esta manera y que vivimos como aquellos que han sido reconciliados con Dios, aquellos para los cuales ya no hay condenación. Deberíamos saber entonces también que debemos vivir para Él y que entonces todo lo que suceda nos va a ayudar para bien conforme a su propósito. Hermano, muchas veces nos metemos en situaciones necias por agradar a otros hombres, decisiones nefastas por querer alcanzar un estatus o por querer tener algo para agradar a hombres que tal vez ni siquiera saben que existimos. Cuando nosotros ya hemos sido amados por Dios, aceptados por Él y cuando tenemos un amor que no puede ser destruido por nada. Tenemos que vivir en el Espíritu y trabajar en nuestra santificación,
no por temor al castigo. Hermanos, la motivación del cristiano para buscar la santidad no es el castigo, no es el infierno. Es la hermosura de estar frente a aquel que nos amó de esta manera. Es poder ver cara a cara a aquel que derramó su sangre, que se entregó en un madero, que atravesó humillación para que nosotros pudiéramos hoy ser llamados hijos. Esa es nuestra motivación. Esa debe ser nuestra motivación. Cualquier otra cosa es mero legalismo y cosas que no honran a Dios. Hermanos y visitantes, necesitamos la intervención divina en nuestras vidas. Quiero terminar diciendo que hoy es día de salvación. Si usted está acá y si usted no ha abrazado el Evangelio, si usted no conoce a Dios, no puede tener seguridad de que Dios lo ha amado de esa manera. Y no puede tener seguridad de que las cosas le ayudan a bien. Pero hoy es el día para que usted abrace el Evangelio. Hoy es día para que usted venga a Cristo, se arrepienta de sus pecados y abrace al Señor como el gran Salvador que Él es. Hoy es día de salvación. ¿Qué va a hacer usted después de escuchar este sermón? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a vivir? Pero también quiero decir que este es un mensaje de esperanza en ese amor que hemos recibido. Es un mensaje de esperanza si usted está atravesando por aflicción, por dolor, por dificultad, por cualquier circunstancia, y que usted ha pensado tal vez que Dios lo ha dejado de amar un poco. Hoy es un día para recordar que su amor es indestructible. No podemos hacer nada para que nos ame más, porque Él ya nos amó en Cristo. Hay esperanza, mis hermanos. Yo sé que muchos hemos pasado por aflicciones, por dificultades, que a veces tenemos temor, angustia a causa del futuro. Pero quiero recordarles que tenemos esperanza en ese amor que hemos recibido de parte de Dios. Pero también quiero decir que hay esperanza para los que luchamos contra el pecado. Hay esperanza para aquellos que avanzamos y que tal vez después vemos como nuestro pecado aparece nuevamente y parece derrotarnos. Hay esperanza porque Cristo está intercediendo por nosotros todos los días. Y eso es verdad. Tenemos que abrazar esa verdad. Hermanos, necesitamos la intervención divina en nuestras vidas. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Ninguno de nosotros merece ser amado de esta manera, Señor. Perdónanos cuando nuestra rebeldía trata como ponerte a prueba, Señor. Cuando pecamos y pensamos que tú ya no vas a ser fiel, Señor. Oh, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a comprender ese tipo de amor que tú nos has dado, Señor, para poder ser llevados a vivir en el Espíritu, Señor. Para poder abrazar con seguridad la esperanza que hay en el futuro, pero también la manera como debemos vivir en el presente, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Que hoy los que no te conocen sean traídos a ti, Señor. Y que los que te conocemos y en alguna manera hemos sido afligidos por las circunstancias de este mundo caído, Señor, podamos cobrar ánimo y seguir perseverando en la fe, Señor. Oh Padre, que tu palabra, Señor, haga aquello por lo cual ha sido enviada hoy, Señor. Esta es tu palabra, Señor. Esta es tu escritura, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a descansar en ese amor maravilloso, indestructible, eterno, con el que tú nos has amado. Y que mientras caminamos por esta tierra, Señor, anhelemos encontrarnos contigo y podamos entender, Señor, que todas las cosas a la verdad nos ayudan a bien, porque nos hacen ser más como tú, Señor. Y que tú has salvado un pueblo para que lleve su imagen, Señor. Oh Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, papá. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a cantar. Vamos a responder a esto que el Señor nos ha dicho hoy. Cantemos, mis hermanos, el amor de Cristo. Nada nos separará de Él.